El título que yo le puse al mensaje de esta noche es Cuida tus pensamientos. Proverbios capítulo 4, versículo 23, dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. También la palabra corazón es traducida en otras versiones de la Biblia como mente o pensamientos. Por eso si leemos este mismo texto de Proverbios 4:23 de la versión de traducción del lenguaje actual, lo dice de esta manera: y sobre todas las cosas cuida tu mente, porque ella es la fuente de vida. Y si lo leemos de otra versión de la palabra de Dios para todos, lo dice de esta manera: ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Quiere decir que en este contexto, Salomón, que fue el que escribió los proverbios, está hablando del corazón, de la mente y de los pensamientos como el centro de la persona que domina su voluntad, sus emociones y sus acciones. Los pensamientos. Por eso la advertencia de Salomón es: cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Quiere decir que debemos cuidar, guardar, proteger nuestra mente de aquellos pensamientos que te alejen de obedecer a Dios. Porque cuando nos alejamos de obedecer a Dios, las cosas no nos van bien. Para que todo nos vaya bien, dice la Biblia, que tenemos que obedecer a Dios. Todos queremos ser bendecidos, todos queremos ser prósperos, todos queremos que las cosas que hacemos siempre nos vayan bien, pero la Biblia dice que eso depende de que seamos obedientes a Dios. Por eso que nuestros pensamientos tienen que ligarse a la obediencia de Dios. Entonces la pregunta es: ¿qué clase de pensamientos son los que dominan tu vida? Hacete una reflexión interna y pensá, ¿cuáles son los pensamientos que tienes ahora que son los que están dominando tu vida? Pensamientos de preocupación. ¿Qué tipo de pensamientos gobiernan tu vida? Porque si no aprendemos a controlar nuestros pensamientos, nunca vamos a saber controlar nuestras vidas. Nuestros pensamientos van a depender de la clase de información que le demos a nuestra mente. Si la información es buena, los pensamientos serán ¿cómo? Serán buenos y por lo tanto nuestras acciones serán buenas. Si la información es mala que ponemos en nuestra mente, entonces ¿cómo serán nuestros pensamientos? Malas, y por lo tanto también nuestras acciones serán malas. Por eso que nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad cuando Dios nos da hijos a nosotros, de ver qué clase de información ponemos en la mente de ellos. Porque Jesús no te entrega a ti un hijo ya con una mente programada y llena de información. No, es una mente que está en blanco, donde le da la responsabilidad a los padres de cómo llenar la mente de tu hijo con qué clase de información. Va a depender mucho de la información que tú le pongas a tu hijo para que cuando él se vaya criando en la vida, sea bueno o sea malo. Depende de cómo tú hayas puesto la información en la mente de ellos. ¿Qué es lo que es importante y qué es lo que no es importante? ¿Qué tienen que cuidarse, de qué no tienen que cuidarse?
Y todo eso va a depender de la información que nosotros pongamos. Lo mismo con nuestras propias mentes. Depende de la información que nosotros pongamos en nuestra mente. Vamos a tener pensamientos buenos o pensamientos malos. Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6, ahí lo dice claro. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte. Mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Ahí Pablo lo está hablando de una manera tan clara, diciendo de que si tu mente recibe información contraria a los principios de Dios, entonces te llevarán ¿a qué? A la muerte, a la destrucción. En cambio, si recibe información de la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? ¿A dónde te va a llevar? A que tengas vida y paz. Todo esto quiere decir que lo que hacemos es el resultado de lo que pensamos. Yo actúo de acuerdo a cómo pienso. ¿Es así o no es así? La clase de pensamientos que yo tenga dependerá de lo que yo vea, de lo que yo lea y de las clases de personas con las que yo me junte. Si usted pasa la mayor parte de su tiempo viendo películas y series y metido en las redes sociales donde ve violencia, terror, sexo, infidelidad, drogas, etcétera, etcétera, ¿qué clase de pensamientos usted cree que llenará su mente? ¿Son pensamientos que le van a traer vida, paz, alegría, pureza? ¿O son, como dice Pablo, pensamientos que te llevarán a la muerte? Por eso que no le debemos dar el control de nuestra mente, por ejemplo, al alcohol. No le debemos dar el control de nuestra mente a las drogas, porque estas cosas le quitan la habilidad de responder y de pensar. Tampoco podemos darle el control de nuestra mente a la pornografía. Porque entonces todo va a ser inspirado para que nuestros pensamientos sean impuros. Y todo se lleve ¿a qué? A la inmoralidad sexual. Lo mismo sucede con ciertas clases de músicas. Lo mismo sucede con la brujería, si usted le da el control de su mente a la brujería, a la astrología, a la metafísica, al control mental. Todas estas cosas abren puertas en la mente para controlar tu vida, que te llevarán a la larga a la destrucción, al sufrimiento. Como estamos hablando de cuidar nuestra mente, nuestros pensamientos, quiero advertirles ante la popularidad que hoy en día se está ejerciendo con el yoga, y aún dentro de muchos círculos cristianos, que el yoga es totalmente opuesto a lo que la Biblia enseña. Muchos han sido engañados que pueden practicar solamente los ejercicios, los estiramientos, sin que esto afecte espiritualmente por la filosofía y la creencia que esta práctica del yoga tiene. Algunos piensan y dicen, no, pero yo no me meto con la filosofía del yoga, yo simplemente hago los ejercicios que el yoga me enseña.
y piensa que entonces no le va a afectar espiritualmente. Sus pensamientos van a estar cuidados, van a estar bien. Pero el trasfondo de donde viene el yoga es peligroso. El yoga viene del hinduismo, que es una religión que cree en diferentes dioses. Dioses tales como Brahman, Vishnu y Shiva. Su doctrina básica es que a través de la meditación pueden abandonar la reencarnación y retornar al universo espiritual. El yoga enseña que hay que vaciar la mente de todo lo que está pensando el individuo para descargarse de los problemas diarios y poder relajarse haciendo esto a través de la meditación. El yoga enseña que hay que hacer diferentes ejercicios corporales para preparar el cuerpo para la meditación. Y estos ejercicios lo usaban al principio para adorar a sus dioses. Y mucha gente piensa que es solamente hacer estiramientos en el cuerpo, pero no es así, sino que son movimientos hechos con el propósito de adorar al dios de las bestias llamado Shiva. Por eso, iglesia, debemos tener mucho cuidado a quién le dejamos el control de nuestra mente. Mucho cuidado. Hay una batalla en nuestra mente. Es una lucha que tenemos entre pensamientos buenos y pensamientos malos. Pero somos nosotros los que tenemos la autoridad de decirle a nuestra mente qué pensamientos debo aceptar y cuáles pensamientos no aceptar. Porque nuestra mente es como un aeropuerto, donde los aviones que pueden aterrizar son únicamente los que la torre de control autoriza. Asimismo nuestra mente. También nuestros pensamientos son como los pájaros que vuelan alrededor de nuestra cabeza, pero solamente pueden hacer nidos si nosotros los dejamos hacer nidos. Podrán estar por ahí dando vueltas, igual que los aviones podrán estar ahí dando vueltas, pero si no se les da el permiso para entrar, no entran. Por eso, si yo paso el tiempo leyendo la Biblia, orando, buscando a Dios, viniendo a la iglesia, compartiendo con los hermanos, ¿qué clase de pensamientos ustedes creen que va a llenar mi mente? Lo que dice Pablo, pensamientos de vida y de paz. Yo soy el que escojo qué clase de pensamientos quiero llenar mi mente. Pero para eso debo pelear la guerra que hay en mi mente, donde el diablo siempre quiere ganar. Tenemos que entender que tenemos una guerra en nuestra mente y que es importante que para vivir una vida de victoria como cristiano debemos dejar que sean los pensamientos de Dios los que gobiernen nuestra mente. Hay una batalla en nuestra mente porque hay pensamientos que no vienen de Dios, sino vienen del diablo. Y aquí es donde Pablo habla que la mente es el taller del diablo. La mente es donde Satanás, si logra entrar por medio de pensamientos que él pone, entonces es la única manera que él pueda controlar tu vida. Son pensamientos de engaño, de mentiras que tú le creíste y como tú le creíste, tú le diste la bienvenida y los dejaste entrar.
Y una vez que entraron, entonces ahí puede controlar tu vida. Entonces, ¿cómo puede Satanás ponerte pensamientos en tu mente? ¿Cómo puede Satanás lograr entrar en tu mente? ¿Cómo tú, sin darte cuenta, dejas entrar esos pensamientos de Satanás a tu mente y de esa manera él controla tu vida? Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3 lo dice. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Los pensamientos de ustedes sean desviados de un pensamiento puro y sincero con Cristo. ¿Cómo es que entra entonces Satanás a tu mente? A través del engaño y la mentira. Esto ha sido la estrategia fundamental de Satanás desde el principio. Porque la Biblia dice que Satanás es el padre de toda mentira. Satanás sigue usando las mismas estrategias de engaño hoy en día para atacar nuestra mente y de esa manera entonces controlarnos para vivir lejos de Dios. Para vivir, como decía Pablo, de ser desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Así como la engañó a Eva. Miremos entonces 3 pasajes así rapidito, muy por encima, para que nos dé una idea de cómo Satanás entra en la mente de las personas y usted no se da cuenta. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículos 1 y 8, dice, Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. ¿Quién conspiró e indujo a David? Satanás. Entonces, en el versículo 8, entonces David le dijo a Dios, he cometido un pecado muy grande al hacer este censo. He actuado como un necio. Yo te ruego que perdones la maldad de tu siervo. ¿Por qué David está pidiendo perdón por haber hecho este censo? Aparentemente no tenía nada malo que David hiciera un censo. Entonces, ¿dónde estaba el pecado? ¿Dónde? ¿Por qué él pide perdón? Porque David desconfió de Dios, que podía darle la victoria sobre sus enemigos. Y entonces se quería asegurar que su victoria estaría puesta en la cantidad de hombres que él tuviera. ¿Qué quiere decir esto? El temor que tenía David fue la puerta que abrió para darle derecho a Satanás a que le ponga un pensamiento de desconfianza en Dios. Una puerta de temor que él abrió. Y Satanás aprovechó esa puerta y dijo, este tiene miedo. No está seguro de que Dios lo pueda ayudar en su necesidad. Entonces, vamos a ponerle ahí desconfianza. Vamos a hacer que él se asegure en contar la cantidad de hombres que él tenga para que eso le dé confianza en los hombres y no en Dios. Y ahí estuvo el pecado. Ahí estuvo los pensamientos que lo alejaron de Dios. Por eso él tuvo que pedir perdón. ¿Por qué? Porque puso su confianza en los hombres y no en Dios. Mire otro versículo. Juan capítulo 13,
El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 2. Llegó la hora de la cena, es decir, Jesús estaba con sus discípulos en la última cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. ¿Quién había incitado a Judas para que traicionara a Jesús? El diablo. ¿Por qué? Judas tenía un problema con el dinero. Si usted ve en los evangelios, va a ver en la vida de Judas que él era el tesorero del ministerio de Jesús. Y Jesús por ahí dice que él se robaba la plata de las ofrendas que daban al ministerio. O sea, Judas tenía un problema con el dinero. Había en Judas amor al dinero. Y esa fue la puerta que abrió, que le dio lugar a que el diablo pusiera pensamientos, entrara en su mente a través de los pensamientos de que si él entregara a Jesús, iba a recibir más plata. Jesús, o sea, el diablo se aprovechó de eso. Dijo, a este le gusta el dinero. Vamos a hacer que le ofrezcan para que traicione a Jesús. ¿Quién fue el que hizo eso? El diablo, cuando vio puertas que estaban abiertas. Otro, Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 4. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Safira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Se quedó con parte del dinero y el resto lo dio a los apóstoles. Ananías le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Quién fue el que incitó a este matrimonio a hacer todo esto? Satanás. Llenó el corazón de ellos. ¿Por qué? ¿Cuál era la puerta abierta que encontró allí? La codicia. La codicia. Fue la puerta que este matrimonio abrió para que el diablo pusiera pensamientos de engaño. Voy a engañar, voy a demostrar que estoy entregando todo, pero en realidad no lo estoy haciendo, estoy robando. Pensamientos que el diablo introduce en nuestra mente para desviarnos de Dios. Por eso es que tenemos que tener cuidado las puertas que estén abiertas. Por eso es que no podemos darle nada, ni un milímetro, nada de lugar al diablo, como dice Pablo. No le den lugar al diablo. De ninguna manera. Todas las puertas deben estar cerradas. Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. Solamente a Dios servirás. Solamente harás la voluntad de Dios. Todas las puertas están cerradas y el diablo no va a tener lugar por donde entrar, por donde poner pensamientos. Si el diablo ve en tu vida que hay pensamientos de impureza sexual, que cada vez que ves a una mujer hay algo, un clic que te hace ahí en tu mente, esto lo va a utilizar Satanás para hacerte caer. Por eso tienes que cerrar todas las puertas. Lo que decíamos recién, la pornografía, cerrar esa puerta. La pornografía es una puerta enorme, grandísima, por donde el diablo se te va a meter en tu mente y va a acabar con todo lo que tengas por delante.
con tu matrimonio, con tus hijos, con tu trabajo y con tu propia vida. Satanás sigue utilizando, como lo hizo con Eva al principio de la creación, a través del engaño, sedujo por medio de la tentación a Eva para que le abriera la puerta. Satanás le mostró el fruto que era apetecible, que era bueno para comer. Cuando Dios le había dicho, no comas, porque del día que tú comas de ese fruto, morirás. Pero Satanás la logró seducir, la tentó y abrió la puerta. Y ahí Satanás entonces desvió los pensamientos de Eva para que no hiciera la voluntad de Dios. Satanás sigue usando las mismas estrategias que usó desde el principio para controlar nuestra mente. Así como lo hizo con Eva, ¿cuál fue la primera estrategia que utilizó? Cuestionar la autoridad de Dios. Cuestionar la autoridad de Dios. Esa fue la primera tentación del hombre que comenzó en la mente. Comenzó con esta estrategia, cuestionar la autoridad de Dios. Satanás le dijo a Eva, Eva, ¿Dios te dijo? ¿Estás segura? No. ¿Dios te dijo que no comas de ese árbol? No, es que Dios te mintió. Cuestionar la autoridad de Dios. ¿Realmente que no puedes comer de ese árbol del bien y del mal? ¿Estás segura que Dios te dijo eso? No, Dios no te dijo, tú habrás entendido mal. Cuestionar a Dios y a su palabra te va a llevar ¿a qué? A la duda, a la incredulidad y al escepticismo. Hoy el diablo sigue engañando, pero disfrazándose de ángel de luz. Y viene con doctrinas mentirosas. Como por ejemplo, hoy en día todo el mundo dice, todos son hijos de Dios. Todos debemos amarnos y todos debemos, porque todos son hijos de Dios. ¿Y eso es una doctrina verdadera o una doctrina falsa? Es una doctrina falsa. No todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Todos fuimos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Quiénes son los que dice la Biblia que tenemos derecho a ser hijos de Dios? Solamente es los que creen y los que aceptan a Jesús en su corazón. Creen y reciben a Jesús. Y no todos lo hacen. Hay muchas personas que lo rechazan. Y entonces no son hijos de Dios. Pero hoy en el mundo usted escucha, todos son hijos de Dios, todos somos amor, todos, para todo el mundo es lo mismo. Satanás engañando. Otra doctrina que se escucha por ahí es, hay más caminos al cielo además de Jesús. ¿Y eso es verdad o falso? Algunos dicen, así como hay muchos caminos para llegar a Roma, así hay muchos caminos para llegar al cielo. Mentira. El único camino para ser salvo, el único camino para llegar al Padre, para ir al cielo, es a través de Jesús. A través de Jesús. No hay más caminos, es el único. Otra doctrina que hay por ahí, con la cual el diablo utiliza mucho y engaña, es que Dios es demasiado bueno para permitir que alguien vaya al infierno. ¿Escucharon eso? ¿Eso es verdad o mentira? ¿Quién es el que escoge ir al infierno o ir al cielo? Uno. Eso no depende de Dios. Dios te dice, si tú crees, eres salvo. Si lo rechazas, eres condenado. Tú escoges dónde quieres ir. Si crees, yo escojo ir al cielo. Si yo no creo, estoy escogiendo dónde? Ir al infierno.
Ahí Dios sigue siendo amor siempre. Dios no cambia, Dios es el mismo. Espíritus seductores de parte de Satanás que atacan la mente para distorsionar la verdad de Dios. Usted ve que es una verdad toda distorsionada, ¿no es cierto? Parece que fuera verdad, pero está distorsionada, no es la verdad. Satanás utiliza todas esas mentiras, esos engaños y te los pone en tu mente. ¿Para qué? Para que tú vivas una vida engañada, lejos de Dios. Por eso debemos cuidar nuestros pensamientos. También el diablo sigue engañando y poniendo pensamientos en nuestra mente a través de las actitudes y de emociones equivocadas. Satanás produce actitudes equivocadas hacia otros. Te inserta dardos encendidos de envidia, de celos, de sospechas, de falta de perdón, de desconfianza, de ira, de odio, de intolerancia, de prejuicio, de competencia, de impaciencia, de juicio, de crítica, de codicia y de egoísmo. Diablo te llena. Si encuentra una puerta abierta, que tú no perdonaste a alguien que te ofendió, o que no llegaste a un acuerdo con alguien, o pensaste diferente con algo de alguien ahí, una puerta que el diablo encontró para ponerte toda esa cantidad de pensamientos en contra de otra persona. El diablo va a poner mentiras en la mente en contra de otros para que lleguemos a odiar a esa persona. Para que pensemos cosas malas en contra de la otra persona. Y lo hace con tanta astucia que nosotros creemos que son verdades. Por ahí pasó por al lado mío y no me saludó. El diablo viene y te dice, ¿viste? No te quiere. No te saludó. Te das cuenta y te lo hace cada vez más grande. Y te lo vuelve a repetir. Y justo te das vuelta y está saludando a otro y lo está abrazando. ¿Viste como al otro sí? Y ahí empieza tu mente a llenarse de pensamientos y que vos pensás que son tuyos. El diablo te lo está metiendo. Hay una lucha, hay una guerra en tu mente que se está librando donde solamente tú eres el que dice, basta. Mentira, Satanás. Aunque él tenga algo contra mí, yo igual lo amo. No voy a pensar mal de la otra persona. Pero así es. Y si tú ves que está invitándole a todo el mundo a una fiesta, y está entregando tarjetas por todos lados, y pasa por al lado tuyo, y vos, nada. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Yo no le importo. Yo no le importo. Seguro, claro, él está con la rosca, con la gente que él quiere, pero yo no estoy en esa rosca. No me tiene a mí ahí. Y así como es, así como se mete Satanás en los pensamientos, en la mente. Lo hace también a través de la rebelión. Satanás introduce pensamientos de rebelión dentro de tu mente. ¿Y qué es la rebelión? Es la desobediencia voluntaria. Repita, desobediencia voluntaria. Yo decido desobedecer a la autoridad de Dios. Eso es rebelión. Y la rebelión incluye terquedad, obstinación y desobediencia. Recuerda que la rebelión fue el pecado original de Satanás. Por eso fue expulsado del cielo, por la rebelión, y se llevó a unos cuantos con él. La rebelión produce eso, división, guerra.
También el diablo se introduce en tu mente con los pensamientos de acusación y de condenación. En Apocalipsis 12:10, Satanás es llamado el acusador de los hermanos. Él envía dardos encendidos de acusación a tu mente, haciéndote sentir que tú no vales nada. Te hace sentir en una condición de inferioridad, de condenación. Pone en ti sentimientos de culpa, de vergüenza, de indignidad. También lo hace a través de la impureza sexual. Satanás va a poner pensamientos de impureza sexual a través de la lujuria, de fantasías sexuales mentales. Por eso Jesús dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, ¿dónde? En su corazón, en su mente, en sus pensamientos. También Él te pone pensamientos, ataca tu mente a través de la falta de compromiso. Satanás siempre va a tratar de que no te comprometas, de que bajes tus principios espirituales. Por ejemplo, va a venir y te va a decir, no hace falta que seas tan santo. No, de vez en cuando, un desliz no te hace nada. No es necesario que leas la Biblia, que te la pases orando. No es necesario que seas fanático. No es necesario que vayas a la iglesia. No es necesario que si vas un día, 2 días al mes ya es suficiente. No es necesario que vayas más. Por ahí también se mete Satanás, alejándote de Dios. También Satanás trae a tu mente la idea de la muerte. ¿Cuántos han sido tentados con dejar la vida? ¿Cuántos en sus pensamientos, no que lo llegaron a hacer, pero en sus pensamientos dijeron, no aguanto más, me quisiera morir? Ese pensamiento de quién vino? No vino de ti, Satanás te lo metió. Pensamientos de muerte. Y toda noción de muerte como escape de cualquier situación es idea de Satanás. Toda noción de suicidio o deseo de morirse prematuramente son tentaciones de Satanás. Y así podríamos seguir nombrando una gran cantidad de pensamientos que el diablo trata de ponernos en nuestra mente para vivir angustiados, confundidos y lejos de la presencia de Dios. Pero finalmente somos nosotros los que decidimos creerle a Satanás o rechazar a Satanás. Porque los pensamientos siempre estarán allí dando vueltas. Pero yo puedo evitar que se queden en mi mente. Yo puedo evitar que se queden en mi mente. El objetivo del diablo, sabiendo que es la única manera que él tiene de ingresar a nuestras vidas y que es a través de la mente, él va a intentar por medio del engaño, de la mentira, poner pensamientos de tal manera que si yo los creo, se va a comenzar a levantar una fortaleza en mi vida en contra del conocimiento de Dios. Y esto lo dice 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Aquí Pablo está utilizando todo un lenguaje militar. Él aquí está hablando de armas, de milicia, de destrucción de fortalezas, de derribar argumentos, de llevar prisionero, cautivo a todo pensamiento a la obediencia de Cristo.
Y está hablando entonces como este lenguaje militar, está diciendo que nosotros tenemos armas que Dios nos ha entregado para destruir esas fortalezas. Y cuando Dios nos dice que Él nos da armas para destruir las fortalezas, quiere decir entonces que estas fortalezas que tenemos que destruir, ¿qué son? ¿Buenas o son malas? Son malas. Porque Dios nos está entregando armas para destruir esas fortalezas. Son Dios que me da armas para destruir esas fortalezas que entonces no vienen de Dios. ¿De quién vienen? Y tenemos que destruirlas. Pero tenemos las armas que Dios nos da para poder hacerlo. Quiere decir entonces que en nuestra mente hay una guerra, pero que Dios nos ha dado armas poderosas para tener siempre la victoria. Amén. Ahora, ¿cuáles son esas fortalezas que tenemos que destruir? Esas fortalezas consisten en argumentos mentirosos que Satanás ha metido y mete muchas veces en nuestra mente. ¿Cuáles son esas fortalezas? Argumentos ¿cómo? Mentirosos. Argumentos, repita, argumentos mentirosos que Satanás ha puesto en nuestra mente. ¿Y cómo hace Satanás? ¿Cómo forma esas fortalezas? Con argumentos mentirosos. Son mentiras que Satanás va colocando en nuestra mente desde nuestra niñez. Año tras año. Hasta que llega un momento en que esa mentira se convierte en lo que pensamos sobre nosotros mismos. Hay muchas personas que aunque no lo dicen, ellos se sienten o piensan de sí mismos, como a mí nadie me quiere. Y muchos piensan eso, aunque no lo digan, pero en su interior, en su mente, en sus pensamientos, ellos viven una vida pensando, a mí nadie me quiere. Y eso es lo que ellos sienten, eso es lo que ellos piensan. ¿Y cómo entró ese pensamiento? ¿Cómo entró esa fortaleza? ¿Cómo se formó esa fortaleza en esa mente? Porque seguro que desde que era chiquito, desde que era pequeño, desde que era niño, por ahí interpretó alguna cosa mal acerca de sus padres, que tal vez estaban prefiriendo más a su hermano o a su hermana que a él. Tal vez que en el colegio hicieron favoritismo a otros y a él lo dejaron de lado. Y aquí y allá y en diferentes situaciones, Satanás le iba sembrando, le iba poniendo esa mentira hasta que se hizo su manera de pensar. Creció toda su vida con esa mentira. A mí nadie me quiere. Así como a otros pueden decir, aunque no lo digan, pero sienten, yo nunca tengo suerte en la vida. A mí las cosas nunca me salen. Yo no sé cómo ese tiene tanta suerte y mira cómo le va bien, pero a mí nunca me pasa eso. Yo nunca puedo llegar a tener un buen trabajo. Yo nunca pude llegar a tener un buen salario. Yo nunca pude llegar a tener una buena posición. Yo no tengo suerte en la vida. ¿Por qué se formó ese pensamiento, esa fortaleza en esa mente? Seguro, algo le fue mal, algo le pasó. Y el enemigo vino y le dijo, ves, tú no tienes suerte en la vida. Se te metió esa mentira. Y ya pasó otra cosa y entonces vino otra vez el diablo y te dice, viste, tú no tienes suerte en la vida. Y así fue creando mentiras tras mentiras. Y entonces ahora cualquier cosa que no le salga como está esperando, lo va a asociar ¿con qué? Con que es un salado y que nada le sale bien. Aunque no lo dicen, pero muchos crean. Se creen a sí mismos, yo soy un salado.
nada me sale bien, yo nunca llego. Y quedan atados a esa fortaleza, a esos pensamientos, a esa manera de vivir, y ahí quedan estancados. Lamentablemente muchas veces el diablo usa a los propios padres para meter esas mentiras a los hijos, a los niños. Y no es porque los padres no amen a sus hijos, sino porque les falta sabiduría en la manera de cómo tratarlos. Por ejemplo, la hija está lavando los platos y en un descuido se le cayó todos los platos y los rompe. Y la reacción de la madre ahí pronto, rápido, dice: ¡inútil! ¡Nunca haces nada bien! ¡Wow! Una mentira. Yo nunca hago nada. Después esa niña anda temblando cada vez que agarra un plato, porque ya tiene temor, ya tiene miedo a la reacción de los padres que le van a decir otra vez: inútil. Y entonces, no solamente se le cayó esos platos, al tiempo se le vuelve a caer otra vez algo más. Se le cae la comida, se le cae toda la olla que va a servir la comida y todo se le cae. Y otra vez: inútil, eres una tonta. Y otra vez, otra piedra, otra mentira. Y así esa chica se va criando sintiéndose como inútil. Soy una inútil. Soy una inútil. Con Alejandrito, con nuestro hijo, desde chiquito, yo como no conocía mucho el idioma colombiano todavía, y entonces yo escuchaba que la abuelita le decía: no seas necio, tú eres un necio. Yo creo que en Colombia eso no es tan malo, ¿no es cierto? Entonces decirle necio: uy, hizo una cosa, usted es muy necio, es muy inquieto, deje de ser necio, cosas así. Y entonces yo también le decía: Alejandro, ya no sea necio. Y todo el tiempo y necio, hasta que cuando ya creció unos cuantos años, él me lo dijo: papi, yo soy necio. Fíjense cómo tiene poder. Las mentiras que se va creando, que se va metiendo en las mentes y en los pensamientos, y Satanás los utiliza. ¿Y cómo se va a crear uno? De esa manera: soy un inútil, soy un necio. Entonces quedan atados con esas mentiras, quedan atados con ese pensamiento. Otros piensan: yo nunca voy a cambiar, porque el padre le dijo: eres el mismo, eres un rebelde. Eres la oveja negra de la familia. Tú no eres como tu hermano, tú nunca vas a cambiar. Y así las fortalezas se van creando en la mente. La madre le dice a la hija: el día que te cases te va a ir mal. Ya ahora vas a comprenderme, cuando seas madre vas a ver lo que es ser una madre. Y te va a ir mal. Porque así como tú eres mala conmigo, también cuando tengas hijos van a ser mala contigo. Y tanto que se lo dice, que el día que esa niña se casa, ¿cómo le van las cosas? ¿Por qué? Porque creyó en esas mentiras. Y esto parece cosas simples, pero son muy profundas. Y muchos se crían así, con sentimientos de inferioridad, complejos de inferioridad. Se sienten desdichados frente a la vida, se sienten torpes, se sienten inútiles. Pero qué bueno es que cuando venimos a Dios todo tiene solución. Amén. Dios no nos deja en esa situación. Por eso es que Dios dice que Él también nos da las estrategias para vencer los ataques de Satanás en la mente. Por eso que Él nos dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, no son físicas, son como
poderosas en Dios para destruir fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahí tenemos todo lo que tenemos que hacer para tener mentes sanas y victoriosas. Dice que tenemos armas poderosas. ¿Cuál es esa arma poderosa que tenemos para vencer toda mentira del diablo? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Conocerán la verdad, dijo Jesús, y la verdad los hará libres. Amén. Armas poderosas. Por medio de la palabra es que destruimos y derribamos fortalezas. Por eso que una de las principales estrategias de enfrentamiento para proteger la mente es la de derribar. Por medio de la palabra, ¿qué hacemos? Derribamos esas fortalezas. Y derribar algo significa arrojarlo con fuerza afuera. Desalojarlo con fuerza, derribarlo, quitarlo del camino. Tenemos que derribar imaginaciones malvadas que Satanás inserta en nuestra mente. Tenemos que derribar pensamientos que salgan a sí mismo contra Dios. Tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Si los pensamientos que tenemos que llevar cautivos no fueran enemigos, entonces no habría ninguna necesidad de llevarlos cautivos. Necesitamos llevarlos cautivos. ¿Por qué? Porque son enemigos de la verdad de Dios. Por eso Pablo nos da la misma idea como en el ejército, en el mundo natural. Así como un soldado cuando tiene la victoria y venció a sus enemigos y los lleva cautivos. ¿Cómo los lleva cautivos? A lo mejor los lleva amarrados, encadenados. Los lleva cautivos. Y así dice que nosotros tenemos que hacerlo en el mundo espiritual con nuestros pensamientos. Llevarlos presos a la obediencia de Cristo. Finalmente, tenemos la victoria cuando, por medio de la palabra de Dios, tomamos control de nuestra mente al resistir y llevar cautivo todo pensamiento que Satanás intenta insertarnos. Amén, iglesia. Mire lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, y fíjense en cómo lo hace, al cambiarles la manera de pensar. Entonces, cuando han cambiado la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cuándo usted la va a conocer? Cuando usted tiene una manera de pensar nueva, una manera de pensar como Cristo piensa. Por eso que Pablo llega a decir, cuando somos nuevas criaturas, ahora ustedes ya tienen la mente de Cristo. Pero para que tengamos esto, dice, no imiten las costumbres de este mundo. ¿Qué quiere decir? Quiero tener la victoria en mi mente, pero si yo sigo imitando la costumbre del mundo, yo sigo haciendo lo que el mundo hace, no tiene sentido. No podemos hablar, no podemos oír como antes de conocer al Señor. No podemos hacer las cosas que hacíamos antes. No podemos ir a los lugares donde íbamos antes. Porque ahora Dios ha cambiado nuestra manera de pensar. Amén, iglesia. Por ahí viene la victoria.
Ya no podemos seguir creyendo todo lo que el diablo ha sembrado en nuestras vidas, en nuestros pensamientos. Todas esas murallas, esas fortalezas que se han levantado en nuestra mente, ahora por la palabra de Dios tenemos que derribarlas, destruirlas, quitarlas. Porque ahora nuestra mente es nueva, Dios la ha cambiado. Tu mente debe estar firme, sólidamente edificada, ¿dónde? En la palabra de Dios, en la verdad de Dios. Y cuando el diablo ve una mente así, cerrada, protegida por la palabra de Dios, no puede entrar. No hay manera de que ponga pensamientos en esa mente. Digámosle a nuestra mente, tú tienes que alinearte a la voluntad de Dios. Díselo, decile a tu mente. Mente, tienes que alinearte a la voluntad de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Que tu pensamiento persevere en Dios. Isaías 26:3 lo dice. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. A todos los que concentran en ti sus pensamientos. Estábamos hablando de que Dios nos diera paz. ¿Cómo vamos a recibir esa paz? Cuando concentramos todos nuestros pensamientos en Dios. En Dios. Qué gran promesa. Si mantenemos nuestra mente centrada en Dios, podemos tener paz. A pesar de los ataques, de las tentaciones y todo lo que el diablo intente hacer para alejarnos de Él. ¿Cómo puedo limpiar mi mente? ¿Cómo puedo ser sano? ¿Cómo puedo ser libre de todos esos malos pensamientos? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, primero, cuando detecte un pensamiento negativo, diga, rechazo ese pensamiento y lo llevo a Cristo. Lo primero que tiene que hacer, cuando usted viene un pensamiento que usted conoce la palabra de Dios y no es de Dios, ¿qué tiene que hacer? Rechácelo y llévelo cautivo a Cristo. Segundo, lo que tiene que hacer es reemplazar ese mal pensamiento con la verdad de Dios. Por ejemplo, si le viene a usted un pensamiento a su mente que le dice, yo nunca llegaré a ser nadie en la vida, ¿usted qué va a hacer? ¿Lo va a rechazar? ¿Y qué va a decir? O sea, ¿cómo lo va a reemplazar? Satanás mentiroso. Dios tiene planes buenos para mi vida, para mi futuro. Lo reemplaza. Y tercero, tiene que llenar su mente con los pensamientos de Dios. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú pienses? ¿Cómo tiene que estar tu mente llena de qué pensamientos? Bueno, en Filipenses capítulo 4, versículo 8 lo dice. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, diga todo. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Llenar la mente de todos estos buenos pensamientos que vienen de Dios. ¿Cuál fue el mensaje hoy? Cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Rechaza hoy todas aquellas mentiras que el diablo puso en tu mente. Abraza la verdad, que Dios te ama, que Dios tiene pensamientos de bienestar para ti y que Él jamás va a tener para ti pensamientos de calamidad. Él nunca. La voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Llénate de los pensamientos de Dios. Amén.